Milei se distanció de los dichos de uno de sus jefes militares y aseguró que los tratados sobre el Estrecho de Magallanes rigen plenamente y son definitivos. El presidente Kast agradeció el reconocimiento de la soberanía chilena, aunque el ministro Alvarado le pide a Argentina ordenar sus declaraciones internas. Diana Copa, buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, Magallanes, el sur, el pasaje de Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia. Esas fueron las palabras del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, que generaron molestia en Chile y terminaron en una carta de protesta emanada desde la Cancillería directamente hacia la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires. Se trata de la primera carta de protesta que redacta el gobierno del presidente José Antonio Kast y que tiene como foco la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. Y si bien es la primera carta de protesta que hace llegar esta administración, no es la primera vez que se genera una polémica diplomática a propósito de este tema. Sin ir más lejos, es la segunda en menos de 5 meses, se acordarán ustedes, cuando se le consultó a la ex ministra vocera de gobierno Mara Cedini por este tema y ella de hecho se vio complicada al responder. Una molestia de Chile que llevó a la Cancillería Argentina, encabezada por el ministro Pablo Quirno, a responder y de alguna forma poner paños fríos a través de un comunicado ratificando su posición respecto del Estrecho de Magallanes, que es la que se establece en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El gobierno argentino reafirmó también su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos, declaraciones que fueron valoradas por el propio presidente José Antonio Kast desde acá, desde el Palacio de la Moneda. Está claro, el canciller fue muy claro y agradecemos también las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho Magallanes, que es chileno. Ahora es una comunicación de la que tuvo que hacerse cargo la Cancillería, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, quien actualmente se encuentra en Japón y que desde ahí sostuvo una reunión telemática con sus subsecretarios para abordar las diferentes coordinaciones necesarias. Lo que transmiten desde Teatino 180 es que las coordinaciones y decisiones las ha tomado el titular de la cartera, quien dio la instrucción, que posteriormente fueron ejecutadas por el subsecretario de Relaciones Exteriores. De esta gestión del canciller se refirió el diputado republicano Stefan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien explicó que esto no debería afectar la relación entre ambos países. Lo mismo planteó el diputado del PPD, Raúl Soto, quien señaló sí que aquí debe primar la soberanía por sobre la buena relación que puede existir entre el presidente Kast y el presidente argentino Javier Milei. Es la manera correcta de hacerlo presente y esperamos, por supuesto, que esto no afecte las relaciones entre los países y confiamos que así va a ocurrir, que no va a haber una afectación de las relaciones tampoco entre los presidentes. No se puede inhibir por el solo hecho de tener cercanía política e ideológica. El interés de nuestro país y nuestra soberanía y su defensa está primero. Bueno, esto se da casualmente cuando mañana se va a desarrollar una sesión de consultas políticas entre ambas cancillerías que va a ser encabezada por el embajador chileno en Argentina, Gonzalo Uriarte, y también por el embajador argentino en Chile, Jorge Fauri, y se van a conversar de diferentes temas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el paso Los Libertadores, pero también se podría aprovechar precisamente de conversar respecto de esta última polémica de la que fueron parte ambos países. Esto se da en un contexto en el que de hecho el presidente de la República, José Antonio Kast, hasta ahora encabeza una mesa de arquitectura del Estado, bien digo, respecto de las coordinaciones que se llevan para hacer modificaciones también y de la que están presentes diferentes exfiguras políticas, como por ejemplo lo hace el ex embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monkeberg, también el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, también la exministra de Defensa, Adriana Del Piano, entre otras autoridades que están presentes hasta ahora entonces reunidas con el presidente de la República. Perfecto, nos quedamos pendientes de eso. Gracias, Diana. Buenas tardes.